Título de la lección: La vida cristiana. Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora estamos en la última parte de nuestro estudio de la carta a los romanos del apóstol Pablo, el libro del que nació la Reforma cristiana hace 500 años. Este libro, más que cualquier otro, debe mostrarnos por qué somos ahora cristianos y por qué debemos seguir siéndolo y no volver atrás. Nos basamos en el principio de la sola escritura, y quiere decir que para nosotros la Biblia es la única regla de fe en asuntos religiosos, y es con la Biblia que aprendimos la misma verdad que hizo que se iniciase la Reforma hace 5 siglos y hubiese separación de la Iglesia que tiene su sede en Roma. La gran verdad de que la salvación es ofrecida gratuitamente por Dios por medio únicamente de nuestra fe en Jesucristo, una verdad que se expresa con mucho poder en la epístola de Pablo a los romanos. Quizá todo esto pueda resumirse en la pregunta del carcelero pagano: ¿qué debo hacer para ser salvo?, registrada en Hechos 16:30. En Romanos encontramos la respuesta a esa pregunta, y la respuesta no era la que daba la Iglesia en la época de Lutero. Por eso es que se inició la Reforma, y aquí nos encontramos hoy, tú y yo. En esta última sección, Pablo se refiere a otros temas, quizás no tan importantes para su tema principal, pero lo suficiente como para ser incluidos en esta carta. Por lo tanto, y para nosotros, también son las Sagradas Escrituras. La manera como terminó Pablo esta carta, lo que escribió y las verdades que contienen, nos incumben tanto a nosotros, los cristianos de hoy, así como los de esa época. En Romanos capítulo 14, versos del 1 al 3, el asunto se refiere al consumo de carnes que podrían haber sido sacrificadas a los ídolos. El concilio de Jerusalén, registrado en Hechos capítulo 15, determinó que los conversos gentiles debían abstenerse de comer esos alimentos, pero siempre estaba la interrogante de si las carnes que se vendían en los mercados públicos provenían de animales sacrificados a los ídolos. A algunos cristianos eso no les importaba para nada. Para otros, en cambio, si existía la menor duda, optaban por comer verduras. El tema no tiene nada que ver con la cuestión del vegetarianismo y la vida saludable. Pablo tampoco insinúa en este pasaje que la distinción entre carnes limpias e inmundas se haya abolido. Este no es el tema en cuestión. Si la frase "uno cree que se ha de comer de todo" de Romanos 14:2 se interpretara como que ahora se puede comer cualquier animal limpio o inmundo, estaría mal aplicada. Una comparación con otros pasajes del Nuevo Testamento se pronunciaría en contra de esa interpretación y de ese uso. Mientras tanto, recibir al débil en la fe implicaba otorgarle su plena condición de miembro y de estatus social. No había que discutir con la persona, sino otorgarle el derecho de opinión, el derecho a expresarse, pero claro, siempre tomando en cuenta, en primer lugar, la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante reconocer que en Romanos 14, del verso 3 en adelante, Pablo no habla negativamente del débil en la fe. Tampoco se le da consejos a esta persona sobre cómo llegar a ser fuerte. Aunque debemos tener en cuenta los principios vistos en esta sección, necesitamos ser muy cuidadosos, balanceados y equilibrados en cuanto a asuntos religiosos, y con la ayuda de Dios y siempre basados en la Biblia, recordemos saber cuándo hablar y cuándo callar. En Romanos capítulo 14, verso 10,
Pablo nos da la manera correcta para que seamos cuidadosos en la manera como consideramos a los demás. A veces tendemos a juzgar con dureza a los demás y a menudo por lo mismo que hacemos nosotros. Alguna persona docta en psicología diría que estamos proyectando en otros nuestras propias debilidades, pero amplificadas. Sin embargo, con frecuencia lo que hacemos no parece tan malo para nosotros como cuando otros hacen lo mismo. Nuestra hipocresía podrá engañarnos, pero no a Dios, quien nos advirtió: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Mateo capítulo 7 versos del 1 al 4. El texto de Isaías capítulo 45 verso 23 apoya la idea de que todos deben comparecer ante el juicio. Toda rodilla y toda lengua individualizan esta convocatoria, este llamado para cada uno de nosotros, para ti y para mí. La implicación es que cada uno tendrá que responder por su propia vida y sus acciones. En este sentido, que es muy importante, nadie de nosotros somos guardas de nuestro hermano. Más adelante, el tema sigue siendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Evidentemente, el problema no es la distinción entre los alimentos considerados limpios o inmundos. Pablo está diciendo que no hay nada de malo en consumir alimentos que podrían haberse ofrecido a los ídolos, pero siempre y cuando sean los considerados por la Biblia como limpios. De todos modos, ¿qué es un ídolo? No es nada, es una creación de la imaginación humana. Así que, ¿a quién le importa si algún pagano le ofreció la comida a una estatua, ya sea de forma humana o de rana o de toro? No se debería obligar a una persona a violar su conciencia, incluso cuando su conciencia sea demasiado susceptible. Los hermanos fuertes aparentemente no entendían este hecho. Despreciaban la escrupulosidad de los hermanos débiles y les ponían obstáculos en el camino. En tu celo por el Señor, ¿podrías correr peligro de caer en lo que Pablo advierte aquí? ¿Por qué debemos ser cuidadosos y no pretender ser la conciencia de los demás, por más buenas que sean nuestras intenciones? Nadie, absolutamente nadie, conoce el pensamiento y los motivos de los demás, así es que ¿por qué juzgarlos? En el capítulo 14, versos 15 al 23, Pablo coloca varios aspectos del cristianismo en una perspectiva adecuada. Aunque la dieta es importante, los cristianos no deberían discutir porque algunos deciden comer verduras en vez de carne que quizás fue sacrificada a los ídolos. En cambio, deben hacer hincapié en la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, la unidad. ¿Cómo podemos aplicar esta idea a cuestiones relacionadas con la dieta en nuestra iglesia hoy? Por más que el mensaje pro salud y en especial las enseñanzas sobre la dieta puede ser una bendición para nosotros, pero no todos ven este tema de la misma manera y tenemos que respetar esas diferencias. En medio de toda esta conversación sobre dejar el tema a conciencia cada uno, Pablo añade una advertencia muy interesante. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Cuál es la advertencia de Pablo? ¿Cómo equilibra esto el resto de lo que dice en el contexto? ¿Has escuchado a alguien decir: a nadie le incumbe lo que yo coma, lo que yo me ponga o vista o qué tipo de entretenimiento consuma? ¿Es acaso así? Nadie vive para sí mismo solamente. Alguien dijo: nadie es una isla. Nuestras acciones, palabras, hechos e incluso nuestra dieta pueden afectar a los demás para bien o para mal. Esto no es difícil de entender.
Si alguien te mira y ve que estás haciendo algo incorrecto, en su opinión, podría verse influenciado por tu ejemplo para hacer lo mismo. Nos engañamos si pensamos lo contrario. Argumentar que no forzaste a la persona no viene al caso. Como cristianos tenemos responsabilidades para con los demás y si nuestro ejemplo puede descarriar a alguien, realmente somos culpables. ¿Qué clase de ejemplo ofrecemos? ¿Te sentirías cómodo si los demás, particularmente los jóvenes o los nuevos creyentes, siguiesen tu ejemplo en todo sentido? ¿Qué dice tu respuesta sobre ti mismo? En este debate sobre no juzgar a quienes quizás vean alguna cosa de manera diferente de la nuestra y no ser una piedra de tropiezo para otros que podrían ofenderse con nuestros actos, Pablo plantea el tema de los días especiales que algunos quieren observar y otros no. En Romanos capítulo 14, versos 4 al 10, vemos que aparentemente había un conflicto en la iglesia primitiva en cuanto a la observancia o no de algunos días específicos. Como se señaló en la lección 2, algunos de la iglesia habían persuadido a los cristianos de Galacia a circuncidarse y a guardar otros preceptos de la ley de Moisés. Pablo temía que estas ideas pudieran dañar también a la iglesia cristiana en Roma, pero quizás allí particularmente eran los cristianos de origen judío los que tenían dificultades para convencerse de que ya no necesitaban observar las festividades judías. Pablo está diciendo, hagan lo que quieran en este sentido. Lo importante es que no juzguen a quienes ven el asunto de manera diferente a la de ustedes. Al parecer, algunos cristianos, para mayor seguridad, decidieron observar una o más de las fiestas judías. El consejo de Pablo es, dejen que lo hagan, si ellos están convencidos de que deben hacerlo. Es injustificado insertar aquí el asunto del descanso en el sábado semanal mencionado en Romanos 14:5, como algunos equivocadamente sugieren. ¿Te puedes imaginar a Pablo asumiendo una actitud tan relajada hacia el cuarto mandamiento? Pablo no iba a colocar el mandamiento del sábado en la misma categoría que lo hacía la gente que estaba en estrés, tensionada por la cuestión del consumo de alimentos que podrían haber sido ofrecidas a los ídolos. Aunque estos versículos algunas personas equivocadamente lo usan como ejemplo para demostrar que el día del descanso semanal en sábado ya no es obligatorio, estos versículos no dicen tal cosa. Usarlos de esta manera es un buen ejemplo de lo que Pedro advirtió que hacía la gente de su época con los escritos de Pablo. Y lo vemos en 2 de Pedro 3:15 y 16, y dice así, como él os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, que sin haberlas estudiado, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El objetivo del día sábado es llegar a ser una bendición. Eso era lo que estaba destinado a ser. Si aún no lo es, ¿qué cambios puedes hacer para experimentar más plenamente lo que el Señor te ofrece en el día del reposo, el día sábado? Para nosotros es un regalo cada semana durante toda tu vida en esta tierra y será un gozo perpetuo durante la eternidad con Él. Leyendo Romanos capítulo 15, encontramos lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesús. El Dios de la paciencia quiere decir que es el Dios que ayuda a sus hijos a soportar resueltamente. El término traducido como paciencia es upomone y significa fortaleza o tenacidad inalterable. La palabra para consolación puede traducirse como motivación. El Dios de la motivación es el Dios que anima. El Dios de la esperanza es el Dios que ha dado esperanza a la humanidad y asimismo es Dios mismo quien nos da de su paz.
la anhelada seguridad y paz que nos harán llevadera nuestra vida en este mundo en medio de sus conflictos de cada día. La verdadera paz nunca la encontraremos alejados de Dios. Y finalmente en el capítulo 16, versos 25 al 27, Pablo termina su carta en gloriosa alabanza a Dios. Nuestro Creador es aquel en quien los cristianos de la Iglesia cristiana en Roma y todos los cristianos alrededor del mundo hoy podemos confiar sin peligro para confirmar nuestra condición de hijos e hijas redimidos de Dios con una bendita esperanza y además justificados por la fe, y por si fuera poco, hoy en este momento estamos siendo guiados por su Santo Espíritu. ¡Qué maravilla! En este mismo momento sabemos que el Señor inspiró a Pablo para que escribiera esta carta en respuesta a una situación específica en un momento determinado. Lo que no sabemos son todos los detalles que el Señor le había revelado a Pablo sobre el futuro. Si Pablo sabía lo que era la apostasía mencionada en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, y aunque el texto no dice cuánto sabía de ello, nosotros tenemos que confiar en que lo verdaderamente necesario para nuestra salvación ya está escrito, ya está revelado. En síntesis, no sabemos si Pablo tenía alguna idea del papel que él y sus escritos, especialmente esta carta, tendrían en los acontecimientos finales. Lo que de veras es importante es que el protestantismo, llámese los que buscan un camino más excelente, nació de estos versículos, y que en ellos los que procuran permanecer fieles a Jesús han tenido y tendrán el fundamento bíblico sobre el cual basar su fe y compromiso, incluso cuando el mundo se maraville en pos de la bestia ya profetizada en Apocalipsis capítulo 13 verso 3, y tenga cada uno, sí, uno por uno, hacer su propia elección de salvación o perdición. Ahora ya lo sabemos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a tomar las mejores decisiones. El compasivo y amante Salvador nos invita a acudir a Él cuando estamos trabajados y cansados, y nos hará descansar. Es su promesa. Muchos se preguntan, ¿puedo hacer esto? ¿Debo hacer este negocio o no? O con respecto a la ropa, ¿puedo usar este vestido o esta ropa o la otra? La respuesta es, ustedes pretenden ser discípulos de Cristo, entonces estudien la Biblia, lean cuidadosamente y con oración la vida de nuestro querido Salvador cuando vivió entre los hombres sobre la tierra. Imiten su vida y así no se apartarán de la senda que lleva a la salvación. Rehusamos enfáticamente ser conciencia para ustedes. Si les dijéramos exactamente lo que tienen que hacer, nos mirarían para que los condujéramos, en lugar de acudir directamente a Jesús por sí mismos. En asuntos de conciencia, cada uno debe tomar su propia responsabilidad, apoyado en su relación personal solamente con Jesús. Nadie, por más elevado cargo que tenga en esta tierra, nadie podrá interceder por ti en el día del juicio final. Conoce, por lo tanto, de tal manera a Jesucristo, que es tu abogado hoy, y será tu juez en aquel día final. Conócelo tanto que llegues a oír la voz apacible y el susurro a tu mente del Santo Espíritu, el otro Consolador, enviado por Jesucristo mismo para ser tu compañero, guía y consejero hasta el día final. No hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. No podemos depender de la humanidad para obtener consejos. El Señor mismo nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como enseñaría a cualquier otra persona honesta y sincera que busca instrucción. Los que decidan no hacer ninguna decisión sin tomar en cuenta a Dios, entonces sabrán cuándo presentar su caso y sabrán exactamente qué conducta seguir.
Pero en asuntos de la Iglesia, tu Iglesia cristiana, se nos dice que siempre ha habido dentro de ella quienes se inclinan constantemente a la independencia individual. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu personal puede inducir al agente humano a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio, más bien que en respetar el consejo de la Iglesia y estimar debidamente el juicio de sus hermanos. Por eso es necesario no dejar de congregarse como algunos lo hacen. Finalmente, algunos puntos importantes para ser cristianos bien balanceados, nada fanáticos. Número 1, ser fieles a lo que creemos, pero sin juzgar a otros que ven las cosas de manera diferente de nosotros. Número 2, ser fieles a nuestra conciencia y no pretender ser la conciencia de los demás, pero debemos ayudar a quienes creemos que están en el error, pedir a Dios sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio y evitar ser culpables si guardamos silencio cuando tenemos necesariamente que hablar. Número 3, ser libres en el Señor, tener libertad, y al mismo tiempo, con esa libertad, darnos cuenta de nuestra responsabilidad de ser un buen ejemplo para quienes podrían estar observándonos, especialmente a los nuevos conversos o en aquellos que están pensando seriamente en seguir el camino de Jesús, así como lo ven en ti. Te recomiendo, si es necesario, que le des un repaso a toda esta serie de vez en cuando y siempre las podrás encontrar en este lugar. Gracias por habernos acompañado durante esta serie de estudios acerca de la justificación por la fe. Es gratuita solo a través de Jesucristo. Por eso decimos que hoy es un nuevo día de oportunidad para acercarnos más y más al corazón de Jesús a través de su santa palabra, la Biblia. Y espero que lo experimentes así como yo lo he experimentado en este trimestre. Te mando muchos saludos hasta allí donde me estás escuchando y ruego a nuestro Dios que sea Él quien nos bendiga y ayude en los retos que cada día tú y yo tenemos que enfrentar. Gracias a Jesús, no estamos solos. Amén.